convencidos de que Dios es la respuesta a todas las cosas. Queremos estudiar su bendita y santa palabra en esta hora y tenemos un mensaje oportuno de acuerdo a al calendario litúrgico que nos corresponde. Estamos en el cuarto domingo de Cuaresma y queremos reflexionar con el tema la solidaridad sana la realidad. La solidaridad sana la realidad. Queremos comenzar por introducir el tema hablando de que estamos enfermos por el pecado estructural. Situaciones como las que estamos enfrentando de alguna manera agudizan una situación que sabemos que está presente en nuestras sociedades. Hay un sistema débil, sobre todo para las mayorías populares, hay muy poca protección social y todos estos problemas lo que hacen es visibilizar, como ya dije, desnudar una situación que no es nueva, que nuestros sistemas de salud sean insuficientes, que los programas de respuesta sean insuficientes, es un padecimiento de América Latina. Y entonces, eso lo que representa es que somos una sociedad enferma. Una sociedad enferma por algo que vamos a denominar el pecado estructural, es decir, el pecado como sistema, el pecado que está instalado en diferentes estructuras de la sociedad y que no permite que vivamos la vida plena, no permite que haya un reino de justicia, que no permite que haya transparencia, que permite y a veces hasta estimula la corrupción en diferentes niveles, a nivel estatal, a nivel de autoridad, pero también a nivel incluso cotidiano, doméstico, hasta familiar. Y de alguna manera lo que está claro debido al tamaño de esta crisis provocada por el COVID-19 es que la realidad nos supera. Somos superados por la realidad. Vivimos en el régimen de la incertidumbre. El imperio de la incertidumbre se apodera de nuestras vidas y entramos en angustia, entramos en preocupación, el estrés lo sentimos en nuestro organismo y debemos manejarlo con mucho cuidado. Hay algo que los especialistas llaman estrés postraumático y debemos manejarlo con mucho cuidado, porque puede derivar en padecimientos como altos índices de azúcar en la sangre y otros. Entonces, debemos reconocer que debemos tomar con serenidad las cosas. Por muy angustiante que sea la situación, debemos tener autocontrol. Si no, podemos perder lo esencial de nuestro equilibrio interno y vernos afectados también con diferentes malestares. Claro que hay una crisis respecto del futuro. Algunas personas de inmediato pensarán qué va a pasar después. Vamos a poder volver a una normalidad o las cosas ya no podrán ser iguales. Hay una crisis de expectativas respecto del futuro. Algunos teníamos planes que vamos a tener que abandonar o que vamos a tener que cambiar radicalmente. Entonces debemos reconocer que la realidad nos ha superado, pero que así funciona la realidad. El jueves hablábamos justamente de una antropología alienada, diciendo que como seres humanos realmente se nos ha enseñado que tenemos el control de la realidad, pero nunca fue cierto. La realidad nos supera, la realidad es mucho más grande que nosotros y de pronto un virus muy pequeño, pero multiplicado por grandes cantidades, se apodera del mundo entero y eso lo que representa es que la realidad es capaz de superarnos. El asunto es que a veces no estamos preparados para que la realidad nos supere, pero también nuestra fe es puesta a prueba. Para quienes profesamos la fe en Dios, para quienes somos creyentes, esta situación pone en entredicho nuestra fe. Nuestra fe es puesta a prueba porque la fe es un proceso. La fe no es algo que se quita y se pone. La fe tampoco es un diploma que se nos entrega o una profesión que se ejerce. La fe es un proceso que nos acerca a Dios y eso significa que por tanto es un proceso de vida. Creemos en Dios, creemos en la trascendencia, creemos en la idea de Dios como aquel ser superior que tiene control sobre todas las cosas. Pero también esta situación pone a prueba nuestra solidaridad y nuestra fe en la humanidad. Cosas como las que están ocurriendo en Italia, donde la crisis es realmente dramática, lo que ocurrió en China también y en otros lugares, debe hacernos pensar en la necesidad de cambiar como humanidad.
debemos ser diferentes como seres humanos. La fe en la humanidad debe ser algo en lo que debemos pensar, porque si no somos capaces de creer en nosotros como seres humanos, entonces el futuro es mucho más incierto, porque en momentos como estos, crisis de este tamaño, solo pueden ser superadas si la humanidad entera las enfrenta en unidad. Ya no digamos países como los nuestros, Honduras, en donde a veces estamos polarizados por diferentes aspectos, pero a la hora de enfrentar situaciones como la que está provocando el COVID-19, debemos ser solidarios, debemos ser seres humanos, debemos reconocer que pertenecemos a una misma civilización y que solo podemos enfrentar estos problemas de manera solidaria, unidos y unidos. La solidaridad compartida es la respuesta para esta y para muchas crisis que enfrentamos. Es decir, no podemos buscar el camino a la quietud evadiendo la realidad de los demás. Si alguien en esta misma hora no está enfrentando la crisis de forma con un impacto directo, no significa que no le pueda alcanzar. Por eso debemos ser solidarios. COVID-19 ha puesto en evidencia la necesidad de pensar en la otredad, es decir, en la otra persona, en el vecino, en la vecina, en el niño, en la niña, es decir, en el indigente, porque resulta que no podemos enfrentarlo por un camino aislado. Cualquier persona que se contagie con el virus se convierte en un foco de riesgo para la sociedad entera. Y entonces no podemos tratar de evadir la solidaridad, tenemos que enfrentar esta problemática juntos. Y para eso también se requieren soluciones estructurales, y aquí es donde viene el tema de la responsabilidad de las autoridades en nuestros países. Necesitamos gobernantes valientes, gobernantes responsables, que tomen decisiones capaces de reestructurar la realidad. Sobre todo, ya se está hablando del impacto económico de esta crisis, y entonces las personas en posición de poder, no solo político, sino también económico, deben meditar, deben reflexionar, deben discernir decisiones que más allá de la concentración de la riqueza, necesitan dar incentivos que permitan que la economía completa sea liberada y que sectores que están oprimidos por medidas y políticas económicas que concentran la riqueza puedan verse liberados de una presión, al menos por un tiempo. Es el tiempo de situar un nuevo pacto de país para que realmente salgamos adelante. La solidaridad debe ser ya no solo local, ni siquiera de la sociedad hondureña, debe ser universal, porque esta crisis del COVID-19 nos ha demostrado que una problemática que aparezca en algún lugar del mundo puede en semanas llegar de inmediato y quebrar nuestra comodidad. Para esta mañana quiero invitarles a que busquemos en nuestras Biblias este texto de Samuel, capítulo 16, y vamos a ver los versículos del 10 al 13 en particular. Dice la palabra de Dios: e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió que era aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buena presencia. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Este es el texto que nos corresponde meditar en esta hora acerca del Antiguo Testamento. Y yo quiero, en el marco de la situación que estamos atravesando, recordar lo que aquí está pasando en el contexto del primer libro de Samuel. Lo que está pasando es un cambio profundo para el liderazgo de Israel. La sociedad israelita que estaba comenzando a conjuntarse, habían pasado, iban de salida ya en el periodo de los jueces, en el que hay que destacar una característica especial, sobre todo en cuanto al liderazgo. Moisés nunca fue llamado un monarca. A pesar de haberse criado en el palacio del faraón, Moisés no fue llamado para ser rey de Israel. Eso es importante decirlo. Y por eso cuando Moisés se va, cuando Moisés
termina su ministerio, se levanta Josué, se levantan otra serie de jueces. El periodo de los jueces está caracterizado por líderes que son capaces de llevar al pueblo a enfrentar problemáticas específicas, pero ninguno fue un monarca para Israel. Cada uno de ellos tuvo una responsabilidad específica en un momento específico. La función de Samuel no solo estaba también en defensa del territorio o en la parte militar. Samuel en particular también tenía una función sacerdotal. Y en muchos casos también los jueces impartían justicia. Era una función que les fue delegada de la época de Moisés. Entonces, hay que entender ese vacío como algo que era parte del plan de Dios en esa época de Israel. ¿Por qué? Porque como lo plantean especialistas de la talla de Jorge Pixley, teólogos, que nos explican que ese aparente vacío de liderazgo en Israel, en realidad lo que significaba es que no había rey terrenal porque el rey era Dios. Entonces Dios era el rey sobre el pueblo y los demás eran básicamente líderes que asumían su función en momentos específicos guiados por Dios. Esa es la forma en que el relato en el periodo de los jueces está estructurado. Parece que el pueblo durante todo ese proceso estaba satisfecho en la idea de que no se necesitaba un rey porque estos seres humanos tenían grandes atributos como personas, pero que no podían ser declarados rey porque el rey era Dios. Eso es lo que nos propone como línea de interpretación el teólogo latinoamericano Jorge Pixley. Ahora, cuando aparece la tendencia en los otros pueblos de tener un monarca, es decir, el resto de pueblos en la antigüedad alrededor de Israel tenían un rey, se regían por medio de monarquías. El pueblo de Israel mismo había visto a Faraón allá. Entonces, eso comenzó a permear al pueblo de Israel y pidieron un rey. Esto, aunque parezca leve, y el pasaje nos lo hace parecer como una disconformidad de parte de Samuel y como que Dios también se resiente por la petición del pueblo, porque como ya dije, parecía que al pedir un rey terrenal, el pueblo estaba renegando de Dios como rey. Esa es un poco la idea que nos deja. Pero en realidad, digámoslo de otro enfoque, lo que estaba Israel es queriendo irse a la tendencia. Y eso, quiero decirlo así porque se ajusta más a lo que pasa en nuestros días. Solemos buscar tendencias. En economía se marcan las tendencias para plantear una proyección macroeconómica, por ejemplo. Entonces, las tendencias sí terminan conduciendo a la gente en la toma de decisiones. Para Israel, el pueblo de Israel, la tendencia lo llevó a querer tener un rey terrenal, como tenían los demás pueblos alrededor. Ahora, eso va a tener unas fuertes implicaciones. Va a implicar cambios profundos para Israel. No solo se va a tratar de un liderazgo cosmético, sino que el poder que va a adquirir la monarquía, ya en David, ya en Salomón, ya en Roboán todavía, va a ser todavía más drástico. Entonces, en este caso, Saúl ha justamente sido un rey que ha hecho lo malo delante de los ojos de Dios, ha hecho cosas que no son agradables a Dios, y ahora Dios tiene que levantar un nuevo liderazgo, y lo va a hacer justamente viniendo de un niño prácticamente. David era un joven que cuidaba ovejas, ¿verdad? Que no tenía las condiciones mínimas para poder ser considerado un rey de la talla de Saúl, que cuando se elige a Saúl, recordemos que del hombro para arriba no había uno que se pareciera a Saúl. Entonces, ese poder que ya había demostrado Saúl, que el rey humano iba a capturar muy por debajo de la talla de Dios como rey, va a hacer que justamente haya de parte de Dios una búsqueda de un corazón distinto. Parece que Dios está buscando un corazón distinto. Ya no es el parecer. Por favor, veamos lo que el texto nos propone. Porque Dios quiere un liderazgo distinto al que Saúl ha modelado. El corazón de Saúl se llegó a enfermar mucho, de poder, de ego, y por eso ya
Dios, a través de Samuel, ya no está interesado en encontrar figuras emblemáticas que evoquen un liderazgo carnal. Está muy preocupado ahora por encontrar un líder con un corazón de acuerdo al corazón de Dios. La situación en realidad supera la visión humana, pero no la de Dios. Dios fue el primero en decirle, miren, voy a ponerle un rey. Le dice a Samuel, búscale un rey que quieren. Pero ese rey va a hacer esto y esto, y de alguna manera, cuando hace la lista, Dios, de todo lo que ese rey va a hacer, lo va a someter, va a agarrar a sus hijos, los va a mandar a la guerra. Cuando Dios está diciendo esa sentencia para Israel, lo que está diciendo es, ya sé cómo funciona el ser humano. O sea, Dios, que ha visto desde Génesis 3, desde el relato de la caída, Dios sabe la naturaleza humana. Y entonces Dios está listo para actuar en medio de esa ingenuidad humana de creernos que tenemos el control de las cosas. Pero Dios, que sabe que no lo tenemos, está listo para entrar en apoyo a nuestros vacíos como seres humanos. Es Dios el que traza una estrategia en medio de las decisiones humanas. Y en este caso, David va a convertirse en gran medida en el rey que Israel va a usar, o que Dios va a usar para Israel en ese periodo, y que va a lograr grandes avances. Para que tengamos una idea contextual, David fue capaz de unir el imperio. Por un lado, o el reino. Por un lado, Saúl se había ido a vivir muy a la zona sur de Israel, y David lo que hace justamente, entre muchos de los logros que tuvo la administración de David, fue capturar la ciudad de Jerusalén, que no estaba en manos israelitas, y la vuelve en la capital. Jerusalén tenía la característica de estar en el centro del territorio, de la geografía, y entonces al estar en el centro, también David tuvo la oportunidad de controlar y estar más cerca de tanto del norte como del sur. Eso permitió que el reino de Israel se fortaleciera durante la administración de David. Estos son algunos detalles que quiero señalar acerca del texto del Antiguo Testamento. Vámonos al texto de esta mañana de Efesios 5, del 8 al 14. Y ahí que quiero referirme a esta porción muy bonita en la cual encontramos estas palabras en Efesios 5, del 8 al 14, donde se nos dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobad lo que es lo agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino bien redargüidlas, porque es vergonzoso aún el mencionar lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas redargüidas por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Ahí encontramos un texto propio de la iglesia primitiva. El relato de la iglesia primitiva era una iglesia naciente, una iglesia que estaba cimentando la base de una nueva ética, una ética que superara el mundo grecorromano. Recordemos que si bien los romanos conquistaron a los griegos en términos de cultura conquistaron a los romanos, y a través de los romanos a todo el mundo que ellos conocieron. De ahí la influencia que tenemos de la filosofía griega en el pensamiento occidental. Ahora, la ética greco-romana estaba caracterizada por aspectos como el hedonismo, el dualismo platónico y otros aspectos que éticamente tampoco le habían logrado dar a la humanidad el nivel, digamos, de transformación que requería. Porque Roma fue un imperio que va a marcar la historia de la humanidad, pero en aspectos militares, en aspectos de jurisprudencia, en aspectos políticos como la República y otros que, si bien son aportes relevantes, pero en términos de una ética, fueron sociedades esclavistas, la monarquía abusó mucho de su poder, y entonces la ética grecorromana distaba mucho de acercarse a lo que Jesús enseñó, por ejemplo. Por eso el mensaje de Jesús creó tanto impacto entre comunidades con influencia grecorromana. En el contexto en que la iglesia primitiva se movió, las ideas seminales que enseñó Jesús y sus apóstoles
se convirtieron en algo revolucionario. La gente quería escuchar eso porque estaban hablando de una comprensión distinta de la vida. Las ideas que estaban siendo propuestas eran justamente para la época de Jesús lo que se necesitaba. Ya no había judío, ya no había griego, ya no había esclavo ni libre. Estas ideas venían a dar a la base a un sistema, a un orden de pensamiento que había creado no solo desigualdad, sino abusos terribles de poder. Entonces, lo que aquí se nos plantea, ustedes fueron tinieblas, dice, pero ahora son luces. El Señor está hablando de una renovación necesaria. Ahora, por favor, los cambios culturales no ocurren de la noche a la mañana. Los cambios estructurales no pasan simplemente porque un día amanecemos con el deseo de cambiar, sino pensemos en todo lo que nos hemos propuesto hacer una dieta y hasta este momento no lo hemos podido lograr. Y es porque no es tan fácil culturalmente la transformación. Tampoco lo fue para la iglesia primitiva. Situaciones como la de Hechos 5, de Ananías y Zafira, nos recuerdan el debate interno que enfrentaban las personas que seguían las ideas de Jesús. Porque es muy fácil señalar a otros, pero cuando somos nosotros los que estamos de por medio, en la transformación, la situación es más difícil. Y entonces, lo que está planteando el texto no es un reclamo eminentemente religioso, es un llamado a una transformación trascendente, una ética diferenciadora. Ya Jesús lo había dicho, si ustedes no van a tener una forma superior de actuar, entonces no se van a diferenciar en nada de los fariseos, que es el reclamo que Jesús hace en sus enseñanzas a sus seguidores, a sus seguidoras. Entonces, la ética diferenciadora tiene que ver con lo que dice el texto. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Mira tres aspectos. Aquí no estamos hablando de religión. Aquí no estamos hablando ni siquiera de liturgia. Estamos hablando de bondad. Estamos hablando de justicia. Estamos hablando de verdad. Y esos tres aspectos son requeridos en este momento para salir adelante en medio de esta situación de la COVID-19. Examinen, dice el texto, lo que agrada al Señor. No participen en las obras infructuosas de las tinieblas. Denuncien. Mira qué complicado cuando a veces nuestra ética nos ha enseñado a quedarnos callados. Cuando la característica de un cristiano evangélico ha sido evadir los problemas y ser pasivos, pero de lo que se trata es de superar el pecado, y no solo el pecado individual. Por eso hemos sido característicos de los cristianos a través de la historia, por quedarnos callados y solo denunciar lo moral. Hay grandes, personas en redes sociales levantándose a condenar los problemas morales, pero no se atreven a hablar de los problemas estructurales. No denuncian, son profetas de lo moral, son profetas de lo individual, pero no se atreven a ser profetas de lo estructural, no se atreven a ser profetas de lo ético. Señalan las deficiencias de la persona humana y acusan a la persona humana en el plano moral, pero se quedan callados con las debilidades del pecado estructural. Se quedan callados y no dicen nada acerca de los desajustes que nos tienen sumidos en una sociedad sumamente desigual. Entonces, lo que debemos es superar el pecado en el orden individual y en el orden estructural. Es que eso es lo que nos desafía el texto. Dice, al mencionar las cosas que hacen actualmente dan vergüenza, pero al ser denunciadas se manifiesta la luz. Qué difícil es reclamar transparencia a las autoridades cuando nuestras propias acciones personales o hasta congregacionales no reflejan la suficiente transparencia. Es uno de los desafíos que la iglesia posmoderna enfrenta. O sea, ponernos a la altura de la ética diferenciadora que debe ser parte del reino de Dios. Despierta tú que duermes, termina diciendo este texto, y levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo. Esa es una idea rectora fundamental. Vamos al Evangelio entonces rápidamente, y ahí tenemos una narración hermosa en la que nos vamos a centrar un poco más. El capítulo 9 del Evangelio según Juan, y tenemos el texto. Vamos a arrancar desde el versículo 34. Respondieron y me dijeron, tú naciste todo entero en pecado, y nos enseñan a nosotros, y le expulsaron. Tú naciste todo entero en pecado, oiga eso. Y el versículo 35 al 38 dice, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto,
y el que está hablando contigo, Él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Aquí tenemos la historia de un hermoso milagro. Había un hombre ciego de nacimiento, y debemos recordar en la época de Jesús, en el mundo grecorromano al que ya hemos hecho referencia, pero sobre todo también judeo-greco-romano, porque en este caso estamos hablando de una gran influencia de las ideas judías, no solo, ya no israelitas, judías. A partir de la dispersión babilónica, debemos distinguir entre el concepto israelita y el concepto judío. Ahora estamos hablando de las ideas provenientes de la cosmovisión judía. Y en la cosmovisión judía, fíjense bien, a base de una interpretación del Pentateuco o de la ley judía, afirmaban que una persona que hubiera sido ciega de nacimiento era porque había sido condenada a causa del pecado de sus padres. Es decir, es muy fácil a veces hablar de maldición, y esa es una herencia que nos negó la cosmovisión judía, acusar al débil y acusarlo religiosamente. Eso es lo que los judíos estaban haciendo, acusando a aquella persona ciega de nacimiento, porque en su incapacidad religiosa de poder hacer algo por la persona, era más fácil condenarlo asumiendo una maldición. Entonces, según la cosmovisión judía, aquel hombre ciego de nacimiento estaba así porque prácticamente estaba en pecado, y entonces, o sus padres. Entonces, aquella persona, como muchas otras personas que se encontraban con Jesús, como la mujer con flujo de sangre, como la mujer que iba a ser apedreada, como la mujer samaritana, estaban en condición de exclusión. Y hay que poner atención a eso, porque fueron las personas que más llamaron la atención de Jesús, y las personas que tuvieron encuentros poderosos con Jesús. Personas en situación de exclusión, personas en situación de necesidad, y no necesidades superficiales, necesidades profundas. Aquel hombre fue excluido, el texto nos lo dice en el versículo 34. Tú naciste todo entero en pecado, naciste todo entero en pecado. ¿Cómo se atreven estos religiosos judíos a condenar hasta el nacimiento de un ser humano? Y lo que afirman es que este hombre había nacido en condición de pecado. Jesús no lo vio de esa manera. Mira la gran diferencia entre un pensamiento religioso y las ideas transformadoras, revolucionarias de Jesús. Cuando digo revolucionario, no quiero asustar a nadie. La sociología básica nos habla de que los cambios ocurren de dos maneras, por evolución o por revolución. Esto no es ideológico, es basamento sociológico. Entonces, la evolución puede ser cuando los cambios van siendo programados en una sociedad y obedecen una cierta evolución de la sociedad, o cuando son repentinos y radicales. Esos son los casos revolucionarios. Jesús provocó una revolución en la ética, y una ética que va a impactar también la política y hasta la economía. Pero aquel hombre en particular, dándole una expresión muy concreta, es impactado por la actitud de Jesús, que lo recibe, que se acerca, que no asume una posición religiosa, sino que se conmueve, que experimenta empatía. Y en ese momento Jesús lo ha sanado y le dice que vaya y que se presente. Esa es entonces la oportunidad. Aquel hombre, aquella persona excluida, tuvo la fuerza suficiente para confiar y recibir de Jesús lo que le estaba dando. Quiero que note mucho que al sanarlo, Jesús no le puso una condición. Aquí no estamos hablando del paradigma de proselitista de cristianos por arroz. Cuando hemos fallado, muchos evangélicos al andar haciendo el bien a otros a cambio de que digamos, abracen la fe cristiana. Jesús no hizo eso. Jesús hizo el milagro, y hasta después de haber hecho el milagro, le pregunta, ¿eres tú el que cree? No es una transacción la fe. La salvación no es un negocio en el cual, de forma transaccional, si tú crees, entonces yo te voy a dar un beneficio. Está totalmente alejado de las ideas que Jesús enseñó. Más bien, el acercamiento, el encuentro que tuvo este hombre ciego con Jesús le transforma radicalmente su vida, su realidad, y por eso se convirtió en la oportunidad para salir de su condición de exclusión. Ahora, al final, la acción termina en un milagro. Lo que se da es un milagro. Aquel hombre que había nacido ciego vuelve a ver, en el relato, por el encuentro que tiene con Jesús. Pero en el diálogo encontramos el versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿eres tú el Hijo de Dios?
Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y en esto hay una actitud un poco sorprendida, incierta. El hombre está confundido, la realidad lo ha superado, pero para bien. Es decir, no todas las crisis y no todos los cambios van a destruirnos. Hay cambios que van a servir para encontrarnos con Jesús y sacarnos adelante. No olvidemos eso. Y este es un buen ejemplo, el que nos da este hombre, ciego, que cuando Jesús le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Aquel hombre bastante confundido le dice, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Y Jesús se lo dijo, él le había dado el acercamiento, había estado con él, había hecho un bien para él. Y entonces le dice, pues le has visto, y el que está hablando contigo, él es. La experiencia de aquel hombre, como ya dije, en una sociedad que lo había excluido, que lo había marginado, que lo había dejado en el olvido. Y este hombre, con una autoridad moral inmensa, Jesús de Nazaret, llega donde él y hace lo que nadie había hecho. Le había acercado, le había abrazado, le había visibilizado, le había hecho sentir persona nuevamente. Lo había liberado de una idea de maldición. Muchas de las ataduras que tenemos en nuestra vida no tienen que ver con cadenas materiales, tienen que ver con ideas que nos atan a puntos de vista de personas que nos han dicho que no se puede esperar nada bueno de nosotros, con personas que nos han esclavizado mentalmente o culturalmente. Y eso es algo que Jesús nos muestra, que también está interesado en liberar. Aquel hombre le dijo, creo, Señor, y le adoró. Qué lindo sería que las personas, al experimentar un encuentro con Jesús, pudieran hacer justamente lo que hizo este hombre, sino que dijo, creo, Señor, y le adoró. Quiero dejar algunas ideas de aplicación para nuestra vida. La tentación es vencida por la verdad. Tengo una idea que hemos venido manejando el domingo pasado. Miren, hemos hablado del pecado estructural, hemos hablado del mal común que hace que estas crisis se vuelvan superlativas. Porque si tuviéramos sistemas más justos, si tuviéramos sistemas con mayores niveles de respuesta, si a lo largo de la historia se hubiera desarrollado eso, si imperios como el romano hubieran invertido su manejo y en lugar de favorecer a monarquías o grupos de poder, hubieran favorecido a la mayoría popular, y esa hubiera sido la herencia del imperio romano a la civilización occidental, nuestras sociedades fueran más éticas, fueran más solidarias y menos excluyentes. El mal común es el que nos hace vivir en crisis como esta, porque afecta a la humanidad entera. Y en países de lo que hemos denominado, mal denominado, primer mundo, como Italia, ahora estamos conmovidos por el sufrimiento que está experimentando la sociedad italiana. Sufrimos, lloramos como seres humanos, como civilización, por lo que está pasando en Italia. Pero eso es expresión del mal común. Necesitamos entender que estábamos tranquilos los seres humanos, algunos seres humanos, vivíamos en el consumismo, estábamos atrapados, esclavizados por la ideología del consumismo, preocupados por la última tecnología, los mercados preocupados por qué hacer para vender y ganar más utilidades. Es decir, la ideología del consumismo está destruyendo el planeta. Ese modelo de desarrollo se está acabando con la civilización. Y lo que está desarrollando es estructuras hegemónicas. Un 20% de la población mundial que gasta el 80% del ingreso de la población mundial. Es decir, hay una desigualdad terrible. Y eso se expresa en cada país, cada sociedad, incluyendo la nuestra, Honduras, sufre la misma proporción. Un 20% de la población cuenta con el 80% de la producción bruta de la economía. Y eso crea un terrible desajuste que en situaciones críticas como la que estamos enfrentando adquiere expresiones espeluznantes, gente en condiciones extremas de pobreza. Por eso se ha dicho que romantizar la cuarentena tampoco es sabio, es decir, estamos preocupados, algunos porque estamos en casa, porque estamos aburridos, preocupados por nuestros hijos, porque están haciendo demasiada tarea, cuando hay gente que en casa tiene para irse a refugiar. Hay gente que en esta misma hora está necesitando de la misericordia del resto de los seres humanos. Es decir, la ética cristiana
Es la oportunidad en este momento para que la civilización entienda que debemos pensar de forma diferente, que debemos tener una ética superior, pero cuidado con estos ejercicios religiosos que ayer mismo estaba viendo en redes sociales a un reconocido pastor internacional diciendo que no hay que cerrar las iglesias, que hay que no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, es decir, haciendo una mala interpretación del texto para convencer a sus seguidores de que vayan a la iglesia rompiendo todos los protocolos de prevención. Eso es irresponsable. Ese es el tipo de práctica religiosa que debemos evitar y denunciar, porque eso es contrario a la ética cristiana, ¿no? Esa persona, ese líder, no se está preocupando por salvaguardar la vida humana, está preocupándose por una interpretación de conceptos. Debemos ser responsables, todos aquellos que estamos en posición de liderazgo religioso, debemos reconocer de forma con mucho discernimiento nuestras recomendaciones. Debemos trascender lo moral. Qué buenos hemos sido los religiosos para condenar la moralidad y qué rápido hemos caído a veces en evidencia cuando se han dado a conocer escándalos terribles acerca de nuestro comportamiento. Es decir, debemos trascender religiosamente lo meramente moral y pasar a lo ético, pasar a aquello que tiene que ver con aspectos de transformación humana, aquello que tiene que ver con categorías superiores como la justicia, como la verdad, como la bondad, de la que estábamos hablando justamente en Efesios capítulo 8. Ahora, debemos pensar también que las acciones producen milagros. Hoy es el momento de actuar. El problema de mucha gente religiosa es que está lista para pensar, para analizar, pero no siempre estamos listos para la acción. Durante los años 60, 70, 80 se desarrolló un modelo en América Latina que se llamaba acción-reflexión. Hacemos, pero al mismo tiempo reflexionamos. Y reflexionamos en lo que hacemos para que lo que hagamos después sea mejor. Sí funciona. Es decir, actuamos, reflexionamos, nuestra siguiente acción será mejor porque lo hemos reflexionado. Y cuando actuemos de nuevo con innovaciones, seguiremos reflexionando para hacer las cosas cada vez mejor. Es decir, la humanidad necesita actuar. No podemos salir de esta crisis provocada por el COVID-19 siendo la misma humanidad. Necesitamos adoptar normas de convivencia global. Si la globalización para algo pudo habernos servido, era para adoptar prácticas que nos cuidaran como civilización, como raza humana. Ahora debemos entender la necesidad de países ricos, estar preocupados por favorecer a los países pobres, y los países pobres debemos demandar a los países ricos una mayor responsabilidad de sus políticas estructurales a nivel global, porque somos una sola raza humana, somos una sola civilización. No importa el color de piel, no importa el color de ojos, no podemos seguir promoviendo ideas eurocentristas alrededor del poder, alrededor de lo racial. Debemos entender que los virus como el COVID-19 ponen en evidencia que solo hay un ser humano, hombre, mujer, norteamericano, sudamericano, europeos, es un solo ser humano. Y debemos actuar y vernos como una sola raza humana. Y debemos tomar acciones colectivas que cambien la realidad. Ya no podemos vivir religiosamente queriendo maquillar la realidad para que se vea más moral por la manera en que nos vestimos, por la manera en que hablamos. Esa conducta religiosa que se ha puesto de moda creyendo que América Latina es más evangélica, celebrando que América Latina es más evangélica, pero seguimos siendo sociedades violentas, sociedades corruptas, sociedades con altos índices de criminalidad. Debemos transformar por completo la realidad a través de un testimonio ético superior. Que Dios nos ayude, y quiero dejar con ustedes esta mañana la visión cristiana reformada que dice de la siguiente manera: una nueva humanidad debe surgir de la incertidumbre. No nos debemos destruir. De aquí debemos salir y levantarnos como una nueva humanidad. El milagro será el resultado de la fe y de la acción en favor del reino de Dios.